Ingeniera, mi compañero Cotrina también ha escrito en el chat, disculpe. ¿Cómo es su apellido? Solano Cotrina. Ingeniera, disculpe, Bolívar también, por favor. Ok, anotados. Bien. Bien, hoy día, como estamos en el tema de gestión y planificación, uno de los puntos para una gestión eficiente de los recursos hídricos es la medición de caudales, ¿no? Saber identificar cuándo aplicar un medidor de caudal, bien a superficie libre o a superficies a presión, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, cuando decimos que hablamos de una medición de caudales a escurrimiento a presión y una medición de caudal en escurrimientos a superficie libre, ¿alguien tiene alguna idea? O si han llevado en algún curso anterior a este. Al finalizar la presentación, hay un cuestionario, hay un ejemplo en Hidroesta acerca del método del correntómetro para foros en ríos, ¿no? Acá les doy los datos de ingreso, simplemente ingresar a Hidroesta, ingresar con los datos de ingreso, poner, calcular o ejecutar, y de esta manera el Hidroesta nos calcula el área, la velocidad y el caudal en metros cúbicos por segundo. Luego hacemos clic en graficar y nos da la sección transversal del cauce del cual estamos midiendo. Entonces, eso lo pueden desarrollar como ejemplo, y también hay un cuestionario acerca de la diferencia que existe entre los medidores de caudales, que es lo que vamos a hacer hoy día, y vamos a ver teoría. Entonces se les pide en el cuestionario ejemplos de medidores de caudales, tanto escurrimientos a presión y escurrimientos a superficie libre. Vamos a ver conmigo algunos ejemplos. 5 ejemplos de la aplicabilidad, y hablamos cuándo se utilizan, en qué tipo de obras hidráulicas se utiliza un medidor de caudal a escurrimiento a presión y un medidor de caudal a escurrimiento a superficie libre, ¿no? Otro, mencionar la importancia de los medidores de caudales, y como les acabo de indicar, una de las importancias es de una gestión eficiente de la planificación de los recursos hídricos. Bien, entonces vamos a ir viendo un poco acerca de los medidores. ¿Hay alguna opinión acerca cuando hablamos de escurrimiento a presión? ¿Tienen alguna idea cuando decimos que esa presión y esa superficie libre? Cuando a presión se utiliza una electrobomba y en superficial es más natural, algo así. Bueno, a superficie libre quiere decir que nuestro medidor de caudal, sea un vertedero, sea un aforador parcial, la película de agua o el espejo de agua está en contacto con la presión atmosférica, ¿no? Es como un canal, es abierto. Entonces, ahí la superficie libre está en contacto con la misma presión atmosférica. Entonces, hablamos de superficie libre. Y cuando hablamos de presión, entonces hablamos, por ejemplo, de una tubería, porque ahí ya no tenemos ese contacto de la presión atmosférica. Entonces, al momento de hacer las ecuaciones, no hay una suma de presión atmosférica sobre 2 veces gravedad. Eso no hay. Entonces, la presión
quiere decir los medidores que se colocan dentro de una tubería, que puede transportar pues agua potable, agua residual, tipo de líquido que estemos trabajando, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias y esa es la pregunta también del cuestionario, ¿no? Y que unas diferencias que ya les acaba de dar. Bien, hay que tener esto bien en claro. Bien, algunos factores, cuando elegimos un tipo de medidor y otro, entonces cuando vayamos a comprar un medidor, un proveedor nos va a preguntar algunos criterios que tenemos que tener en cuenta, como son la calibración, la exactitud del medidor, cómo queremos que se mide el caudal. Entonces tenemos los rangos, por ejemplo, es uno de los factores. Los medidores disponibles en el mercado pueden medir flujos desde varios mililitros por segundo hasta metros cúbicos por segundo para sistemas de irrigación de agua o de agua municipal o sistemas de drenaje, ¿no? Debe conocerse el orden de magnitud general de la velocidad de flujo, así como también las variaciones esperadas. La exactitud. Tenemos que saber con qué exactitud requerimos. Mayormente el costo de cada medidor, entonces va a requerir, cuando necesitamos mayor exactitud, el costo va a aumentar. Entonces va a ser directamente proporcional. Bien, eso lo dice las especificaciones técnicas de tipo de medidores. Otro criterio es la pérdida de presión. Siempre va a haber una pérdida de presión. Entonces, debido a que los detalles constructivos de los distintos medidores son muy diferentes y generan una pérdida de energía o pérdida de presión conforme al fluido corre mediante ellos. Entonces, va a existir una pérdida de presión a lo largo del fluido y a mayor longitud, a mayores va a haber mayores pérdidas de presión, ¿no? Pero una pérdida de energía. Por eso es que al momento del diseño, siempre ustedes han visto en el Excel que les he presentado, siempre hay que sumar las pérdidas. Entonces, esas pérdidas hay que tener en cuenta. Pérdidas de los accesorios, pérdidas de las válvulas, pérdidas de los tramos de las tuberías. Otro factor a tener en cuenta es el tipo de fluido. Y específicamente las propiedades del fluido que esté conduciendo. Ejemplo, la viscosidad, la temperatura del fluido, la corrosión, la conductividad eléctrica de ese fluido. ¿Es viscoso o no? ¿Solo es agua? ¿Qué tipo de fluido estamos conduciendo? Es lo que nos va a preguntar el proveedor. La calibración, también hay varios tipos de calibraciones. Algunos fabricantes pues dan la fabricación de una forma de gráfica o mediante tablas, mediante esquemas, donde tenemos que lecturar nuestra calibración a modo de prueba a inicios del trabajo. Entonces también es otro factor a tener en cuenta al momento de seleccionar un tipo de medidor. Bien, y así hay innumerables factores de acuerdo al tipo de medidor. Estos son factores generales. Bien, primero vamos a hablar de los escurrimientos a presión. ¿Qué quiere decir? A los medidores de caudales que van en las tuberías, ¿no? Y ahí tenemos dos métodos, los métodos directos y los métodos indirectos. Dentro de los métodos directos están los medidores que nos dan en tiempo real todas las lecturas del caudal, como los lectores electromagnéticos, los medidores ultrasónicos. Y en los métodos indirectos tenemos a los medidores que necesitan la aplicabilidad de una ecuación, como por ejemplo el teorema de Bernoulli, muy conocido. Se necesita, otros necesitan propiedades del mismo fluido para poder hallar ese caudal. Entonces, esos dos tipos de métodos existen. Dentro de los métodos directos
tenemos a los de equipos electrónicos, los medidores electromagnéticos, están dentro de ellos los fijos, los móviles y los medidores ultrasónicos, o por ultrasonido, ¿no? Mediante ondas electromagnéticas. Tenemos los medidores electromagnéticos fijos, donde no tienen movilidad y se usa un solo medidor para cada tipo de diámetro. Nos dan menor cantidad de datos a ingresar, son más estables en las mediciones ya que solamente se coloca en una sola posición y en un tiempo puntual, ¿no? Entonces se usan más en los laboratorios, en prueba a escala piloto. Los otros medidores móviles se utilizan en distintos diámetros. Da menos estabilidad de los datos, ya que están en movimiento. Se debe ingresar mayor cantidad de datos antes de su medición, como por ejemplo el diámetro, la profundidad. Y en diámetros grandes y altas velocidades puede sufrir algunos deterioros, ¿no? Siempre hay ventajas y desventajas de algunos de esos tipos de medidores electromagnéticos. Por ejemplo, los costos también son una de sus desventajas porque son altos, igual que los ultrasónicos. Los medidores por ultrasonido, que trabajan con transductores colocados a ambos lados del flujo, es tal que funcionan con ondas de sonido que viajan entre los dispositivos con una inclinación a 45 grados respecto a la dirección del flujo del líquido. Entonces, la velocidad de la señal que viaja entre los transductores aumenta o disminuye y va a depender de la dirección de transmisión y la velocidad del líquido que se está conduciendo en ese momento en la misma dirección de flujo, ¿no? Entonces puede ser para mediciones puntuales, para tipos de laboratorio, ¿no? Pero para condiciones frecuentes, por ejemplo, no usamos ultrasónicos, son muy caros. Y hasta ahí los métodos directos, ¿no? Esos son algunos tipos de medidores de acuerdo al mercado. Existen muchos más. Y de acuerdo a los métodos indirectos, ¿no? Que todavía necesitan características hidráulicas, necesitan algunas veces saber las pérdidas de presión. Entonces, estos se dividen entre los tubos Pitot, el tubo Venturi, la placa orificio o los medidores de caudal tipo turbina, que es el que tenemos en nuestra vereda, el que SEDAPAL instala, son esos medidores de caudal tipo turbina, por ejemplo, donde miden exactamente en ese punto cuánto de agua está pasando y así es como registran, ¿no? Los registradores, los operadores que van a registrar en ese momento el volumen de agua que se está conduciendo. Bueno, tenemos el tubo Pitot, donde se necesita la velocidad en metros por segundo, la aceleración, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado, está en función de la presión dinámica en milímetros, de la columna de agua y del peso de 1 metro cúbico del gas o líquido, que es lo que se está midiendo, ¿no? Se utiliza para medir la velocidad de un líquido o de un gas en un conducto abierto o en un conducto cerrado. Muy usado para laboratorios hidráulicos, ¿no? El otro tipo es el ANUVAR, que esta medición se realiza como integración a la suma de los productos de velocidades puntuales. Entonces necesitamos allá las velocidades relevadas en puntos de radios específicos, a la que luego se le integra en un área a la que se adjudica dicha velocidad, ¿no? Entonces el agua pasa por esta placa tipo ANUVAR y se va midiendo a través de esa presión total, presión estática, y con la medición de velocidades podemos medir el caudal, ¿no? Caudal igual que es velocidad por área, ¿no? El otro método indirecto es el tubo Venturi,
donde necesitamos, y está en función, el caudal está en función del coeficiente de caudal, el cual depende de las características geométricas de la contracción y del tipo de escurrimiento que se produce en el mismo. Entonces, por lo general, para hallar esta ecuación se toman dos puntos, un punto 1 y un punto 2, el cual está en función de la altura, de la presión, de la velocidad al cuadrado en un punto, al cual se iguala a un segundo punto Z2 más una presión atmosférica 2 sobre la velocidad al cuadrado. Y también necesitamos hallar el caudal es igual a velocidad por área en un punto, igualamos a una velocidad 2 por un área 2. El caudal va a estar en función del coeficiente, con los cuales dependen de las características geométricas, multiplicado por pi por diámetro al cuadrado sobre 4, por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por un delta de H, que se refiere a la diferencia de presión entre la sección del conducto y la sección contraída. Y D, que se refiere al diámetro del conducto. El otro tipo de medidor indirecto es la placa orificio, que estos elementos son menos precisos que el tubo Venturi, son simples, inclusive son los más económicos al momento de medir. Entonces, cuando queremos mediciones puntuales y no son tan precisas, por eso es que no son muy utilizadas, ¿no? Pero está mencionado, es una manera de medir los caudales al momento que ejerce esa presión que pasa por el orificio, y ahí ingresa la ecuación de orificio. Los medidores de caudal tipo turbina, que estos medidores cuentan con las vueltas de la turbina o hélice que tienen dentro del medidor en una unidad de tiempo y con las constantes de calibración. Entonces, según unas gráficas, unas tablas que hay que llenar, calculan el caudal que está pasando en un momento, en ese instante, ¿no? Que está pasando por el conducto. Entonces, un ejemplo de esos son nuestros medidores, ¿no? Que tenemos en nuestras veredas, que les dije. Bien, acerca del resumen, cuando hablamos de medidores de caudales a escurrimientos a presión, ¿cuándo adquirir cada una de ellas? ¿Cuáles son los líquidos recomendados? ¿Cuánto es la pérdida de presión por medidor? ¿Cuál es la exactitud típica que necesitamos saber? Recuerden, a mayor exactitud, mayores costos. Y el costo relativo en términos de medio, alto y bajo, ¿no? Por ejemplo, un costo alto son, como les mencioné, los electromagnéticos, y los ultrasónicos son de costo elevado y por tanto mayores exactitudes, ¿no? Líquidos limpios, líquidos sucios, líquidos viscosos, son todos los líquidos recomendados para esos tipos de medidores. El de orificio es un medidor de tipo costo relativamente bajo, el tubo Pito también, ¿no? Con una exactitud de más o menos 2 a 4 y más o menos 3 a más o menos 5, ¿no? Líquidos que se pueden conducir, líquidos viscosos, líquidos sucios, líquidos limpios, ¿no? Es un comparativo para poder elegir correctamente el tipo de medidor con el cual se va a trabajar. Bien, entonces pasamos a los medidores de caudales en escurrimientos a superficie libre. Ya hemos dicho que son medidores los cuales están en contacto con la presión atmosférica, ¿no? Y ahí tenemos a los medidores indirectos, tenemos los del método volumétrico,
nos sirven para caudales pequeños. El método velocidad-área, que son para las mediciones, para cursos de agua, y mediante aforadores. También es otro método que utilizamos, por ejemplo, para aforar los caudales de una planta de tratamiento de agua residual, por ejemplo, la canaleta Parshall. Bien, tenemos primero el método volumétrico, que se emplea en caso de mediciones de caudales muy pequeños, y esto lo utilizamos más en campo, cuando queremos saber en ese momento puntual el caudal. Y poseemos un balde, sabemos la capacidad de ese balde, en este caso 200 litros. Entonces tenemos un reloj, entonces podemos medir en cuánto tiempo se da, ¿no? Caudal va a ser igual a la velocidad por tiempo, ¿no? Un volumen por tiempo. Entonces multiplicamos y tenemos el gasto en ese caso. De ese mismo instante, ¿no? Por lo menos un caudal aproximado, ¿no? Entonces ya nos da por lo menos un dato aproximado de lo que queremos encontrar. Como diagnóstico nos puede servir. El método velocidad-área, que en este método se utiliza la ecuación de continuidad, que el caudal está en función de la sección transversal del área, en donde la integral se aproxima sumando los caudales incrementales calculados por cada medición que se hace, en este caso, en cursos de agua, ¿no? Una velocidad 1, una profundidad 1, una velocidad 2, otra profundidad. Lo que hace el método del correntómetro, lo que hacemos en hidroesta, ¿no? Entonces dividimos todo el cauce en 6, 7 partes de acuerdo al ancho del cauce. Entonces vamos midiendo las velocidades, la longitud y la profundidad. Vamos sumando y vamos aplicando las ecuaciones. Entonces vamos a ver un ejemplo más adelante. El otro tipo es la medición de velocidades en pruebas de laboratorio, como es el velocímetro acústico Doppler, que es un sensor puntual remoto de velocidades en 3 dimensiones que permite obtener medidas instantáneas de la velocidad de flujo, ¿no? Que es un tipo usado para mediciones de obras hidráulicas tipos piloto, ¿no? Bien, los medidores de caudales en escurrimientos a superficie libre, también tenemos los aforadores dentro de ello. Como aforadores tenemos a los vertederos, a la canaleta Parshall y a las estaciones de aforos, ¿no? Dentro de los vertederos, pues hay vertederos rectangulares, vertederos triangulares, ¿no? Va a depender del proyectista cómo desea proyectar, dibujar, diseñar ese tipo de vertedero, ¿no? Puede ser un vertedero triangular o un vertedero rectangular, ¿no? Entonces tenemos ahí fotografías de un vertedero rectangular y un vertedero triangular. Entonces cualquiera de los dos pueden hacer. El otro es el aforador Parshall, el cual se halla de acuerdo a su ancho de garganta. Entonces su principal ventaja son que solo existe una pequeña pérdida de carga a través del aforador, que deja pasar fácilmente sedimentos o desechos, que no necesita condiciones especiales de acceso, y esa es una de sus grandes ventajas, y es por eso que es muy usado en las plantas de tratamiento de agua residual, por ejemplo. Siempre van a encontrar una canaleta Parshall. Los aforadores Parshall se construyen de muy diversos tamaños y se clasifican según su ancho en la sección de garganta. Hay una tabla para seleccionar de acuerdo al ancho de sección de garganta, y estos tamaños van entre 1 pulgada, es decir, 25.4 milímetros, y el más grande, que es de 50 pies.
Bien, estas son las fotografías de los aforadores partial, por ejemplo. Y luego tenemos el otro tipo de aforador con correntómetros o molinetes. Y aquí se utiliza los correntómetros, que son aparatos que miden la velocidad en un punto dado del curso de agua. Esta velocidad se mide con instrumentos por medio de un órgano móvil que detecta la velocidad de la corriente y transmite las indicaciones de un interruptor encargado en cerrar un circuito eléctrico. Está en función de la velocidad de la corriente igual al paso real del hélice multiplicado por n, que viene a ser el número de vueltas del hélice por segundo en número de revoluciones más la velocidad de frotamiento. En campo, las condiciones de la sección de aforo debe estar situada solo en un tramo recto del río. Al momento de iniciar con las mediciones, se debe buscar una sección uniforme del tramo, es decir, con una pendiente constante, no en pendientes altas, sino una pendiente constante. La pendiente debe ser tal que no ocasione velocidades menores a 0,10, es decir, que no arrastren sedimentos y que no sean velocidades mayores a 6 metros por segundo tampoco, porque no nos va a dar buenas mediciones. La dirección de la corriente en la estación debe ser paralela a la del río, ¿no? La dirección de flujo. La sección de aforo, en lo posible, debe ser fácilmente accesible, ¿no? Hay que cuidarnos también, ¿no? Que la zona sea fácilmente accesible, que no haya peligros. Entonces, las formas de aforo puede ser a pie, a cable y sobre una pasarela. ¿De qué depende? De que el curso de agua sea pequeño o sea de anchos mayores, ¿no? Cuando es pequeño se puede utilizar, se hace a pie, ¿no? Se usa cuando el curso de agua es pequeño, es poco profundo y es de fondo resistente, ¿no? Para poder nosotros mismos poder pisar. Se coloca una cinta graduada de una margen de un a otro y se va midiendo la velocidad a diferentes profundidades, a puntos equidistantes de un extremo a otro de la sección, ¿no? Así como aquí, se va midiendo. A cable, la sección se materializa con un cable tendido de un extremo a otro y el aforo se hace en un bote. Ya son para ríos ya de la selva, por ejemplo, ¿no? Donde el ancho pues es regular, ¿no? Entonces no podemos seguir a pie. Y 3 sobre una pasarela. Cuando se trata de pequeños ríos se coloca una pasarela entre los dos pilones del puente, por ejemplo. El aforador se coloca sobre la pasarela y todas las mediciones se realizan a partir de ese puente. Si existe el puente también, ¿no? En algunos casos no, y tenemos que optar por el método a cable. Entonces, esos cálculos, por ejemplo, lo hace el software Hidroesta y aplica las ecuaciones que les he explicado, ¿no? Lo puedes hacer en Excel, pero si tienes el programa que es gratuito, un software gratuito, lo puedes hacer ahí también. Calcular, por ejemplo, el área de la sección transversal. Para ello, primero que hay que hacer, hay que medir el ancho del río. Hay que dividir el espejo de agua en el número de tramos. Estos dependen del ancho, ¿no? 6 o 7. En este caso, para este ejemplo, se ha dividido en 7 tramos, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después de dividir el espejo de agua, medir la profundidad de cada medición. La profundidad. Un H1, un H2, un H3. Y de esta manera tenemos área es igual a H más un H sub 0, que es el H inicial, más un H sub 1, sobre 2 por la longitud del tramo que ya hemos medido. Luego calculamos la velocidad puntual, que es igual a la velocidad promedio en cada vertical, y esto lo hacemos con el correntómetro, y la velocidad promedio en cada punto. Entonces ahí tenemos una velocidad 1,
velocidad 2, velocidad 3 para cada tramo. Entonces tenemos ya área, tenemos velocidad, podemos hallar el caudal. Determinamos el caudal en cada tramo, caudal es igual a velocidad 1 por un área 1 por cada tramo. Y luego sumamos todas las velocidades, todos los caudales, perdón, que hemos hallado. ¿No? Esto es lo que hace el hidroesta. Entonces acá tenemos un ejercicio, ustedes lo pueden hacer, ya que un ejercicio así va a venir para el examen final, ¿no? Tengo los datos de ingreso, estos datos de ingreso yo se los voy a proporcionar, les voy a dar la longitud del tramo, les voy a dar la altura de los tramos y les voy a dar las velocidades. Entonces ustedes ingresan estos datos, donde dice aforo con correntómetro, y le dan clic en calcular. Entonces le dan clic en calcular, lo que hace el hidroesta es aplicar las ecuaciones que están acá. Entonces tenemos área, tenemos velocidad, ¿no? Que lo toma de las mediciones y haya los caudales por cada tramo. Tramo 1 tiene un caudal, tramo 2 tiene un caudal, tramo 3 tiene un caudal, hasta el tramo 7. Y al final nos da la sumatoria del caudal en ese tramo, en todo el tramo, ¿no? Luego de calculado esto, le damos graficar y nos da la sección transversal del cauce. ¿No? Y esto ya lo pegamos, copiamos y pegamos dentro de nuestro informe de campo, informe técnico, donde estemos presentando ese tipo de aforo. Bien, entonces tenemos para hoy día, como tarea de hoy día, este cuestionario de 4 preguntas, que es acerca de todo lo que hemos estado viendo, de la parte teórica, y acá vamos a ver los ejemplos. Aunque también hemos visto algunos ejemplos de medidores. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué diferencia existe entre medidores de caudales en escurrimientos a presión y medidores de caudales a escurrimientos a superficie libre? ¿No? Ya les he dado una diferencia y es la principal. Que les dije que uno es conducto cerrado, es decir, ahí no hay contacto con la presión atmosférica, y uno de los ejemplos, las tuberías. Y el otro, superficie libre, que la superficie del agua, la película de agua, el espejo de agua, como le llaman, está en contacto con la presión atmosférica. Entonces, esa es la gran diferencia. La segunda pregunta, realice 5 ejemplos de medidores de caudales en escurrimientos a presión y medidores de caudales en escurrimientos a superficie libre. Ya les he dado ejemplos, están en la diapositiva, medidores electromagnéticos, ultrasónicos, y a superficie libre tenemos los aforadores, los vertederos, tanto triangulares como los rectangulares, ¿no? Esos son algunos ejemplos. Les estoy pidiendo más, 5 por lo menos. La tercera pregunta, explique 5 ejemplos, y aquí viene la aplicabilidad. 5 ejemplos de las obras de infraestructura hidráulica donde se utilice estos tipos de medidores, tanto a presión y a superficie libre. ¿En qué obras? Por ejemplo, les he dicho, en una planta de tratamiento de agua residual, por lo general siempre van a encontrar un medidor tipo parche. Entonces, un ejemplo en plantas de tratamiento de agua residual. ¿En qué otro tipo de obra hidráulica encontramos estos medidores? Entonces, ustedes van a averiguar. La pregunta número 4, que se refiere a mencionar la importancia de los medidores de caudales en las obras hidráulicas, y aquí hablamos de una buena gestión eficiente. Para una buena gestión, ¿qué necesitamos? Mediciones. Medir. Y para medir, ¿qué necesitamos? Medidores de caudales. Para lograr una buena gestión eficiente y responsable de los recursos hídricos,
en las obras hidráulicas. Esa es una de las principales importancias de los medidores de caudales. Y así hay varias importancias, ¿no? El tema de operativo, el tema de cumplir con los estándares de diseño, de acuerdo a la optimización de la infraestructura hidráulica, en fin, hay muchos puntos de importancia. Bien, ¿alguna consulta? Lo voy a programar para el día de hoy para que lo resuelvan hasta las 11:59. Ingeniero, buenas noches. Sí, dígame. Respecto al expuesto, ¿no? Sobre afuera, quisiera que, bueno, yo también tuve la oportunidad una vez de afuera, pero el caso es como era inicio de obra, no teníamos nada, ¿no? Para afuera, pero los ingenieros civiles necesitaban un caudal aproximado de las aguas residuales. Entonces, no sé si lo que yo hice está bien. ¿Me corrige, por favor? Entonces, lo que yo hice fue agarrar un balde y, y con un cronómetro calcular el tiempo, ¿no? Y por ahí, por la fórmula, calcular el caudal, ¿no? Y lo hice con repetición de 30 veces para hallar un promedio. ¿Estaría bien esa forma de aforar? Sí, caudal es igual a volumen sobre tiempo, ¿no? Supongo que has tenido algún recipiente donde has conocido con un volumen conocido, ¿no? Claro, un balde de 20 litros. Ya, entonces sí es un caudal puntual, pero este es solamente para temas, digamos, caudales pequeños y temas puntuales que se hacen, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a hacer un diagnóstico, se usa mucho esto, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de diseño, ya necesitamos eh, algún tipo de medidor. Claro, luego ya se instaló lo que usted mencionó, la canaleta parcial, y ya con eso estuvo en funcionamiento. Claro, para temas de diagnóstico, cuando uno va a campo para salir del apuro, como se dice en términos criollos, entonces se puede hacer eso, ¿no? Y se hace a menudo, pero después sí se necesita, y ya para el diseño ya se necesita pues otros factores, inclusive la caracterización del agua, las mediciones en las diferentes épocas del año, Claro, ingeniería, ese es un porque punto en que son, no entendía claro, bien. son obras para las obras de gran envergadura, por ejemplo, ahí todavía demora, por eso el expediente, y algunos alcaldes piensan que se hacen de la noche a la mañana, pero no es así. Entonces, demora por ese tema de las mediciones, que no estamos diseñando pues algo de 10.000 ni 20.000 soles, son algo de millones. Y el responsable eres tú, ¿no? Como ingeniero sanitario, muy responsable. Entonces, y tienes que tener bien claro lo que estás haciendo, ¿no? Pero está bien lo que usted ha hecho según lo que me ha indicado. Sí, ingeniería, ese punto en que ya estaba un poco, no sabía cómo calcular porque también, como usted dice, el caudal varía pues, según el horario, porque una cosa es el caudal por ejemplo, a las 10 a.m. y otra cosa es el caudal después de comer. Hablando de aguas Así es, residuales, ¿no? así es. Qué bueno, y qué bueno que estén adentrándose, ¿no? Interiorizando en este mundo, porque es prácticamente lo que van a hacer cuando egresen, ¿no? Acá yo les doy todas las herramientas necesarias, pero ya en campo es otra cosa, ¿no? Bien, pero bueno, ¿alguna consulta para programar este pequeño cuestionario de 4 preguntas? Lo van a hacer de manera grupal, ¿no? No es necesario que lo hagan de manera individual, Tengo una consulta. lo van a hacer de manera grupal. Entonces, sí, dígame, delegado. Ingeniera, buenas. Uno nomás lo va a subir, ¿no? Como siempre. Claro, exactamente. Uno nada más porque el Teams la verdad que está fallando
Yo no he tenido acceso al Teams esta semana prácticamente, por eso no he terminado ni de revisar los exámenes, porque se ha desaparecido de mi laptop todas las aplicaciones y he llamado a la secretaria, todo. He estado Ya, en contacto con el técnico de CEUSI, ahí recién me lo han arreglado y he podido acceder a Teams. Si ingeniera, no, hablando de eso, algunos compañeros de su trabajo no los ha podido cargar bien. Debe haber sido por el problema del Teams. Dos grupos han tenido ese problema. No sé si podrían mandarles de nuevo porque han tenido ese problema de el Teams. Solo ha podido cargar un par de documentos, pero no han podido cargar el resto. Justo le iba a decir para si podían mandarlo otra vez para que no haya problemas. ¿cuál de los trabajos? El, el segundo trabajo, no sé chicos si pueden decirle al ingeniero un favor. Sí, esta semana me parece así el problema, porque las Ajá. anteriores semanas sí, yo estaba revisando los exámenes inclusive, que ya voy a ir subiendo paulatinamente las notas, porque todavía no termino. Entonces, pero se me desapareció Forms, se desapareció todas las aplicaciones y recién en contacto con el técnico me lo ha podido arreglar, ¿no? Entonces, si no, no hubiese hecho clase prácticamente esta semana. Bien, entonces voy a ir programando Profesora, estas 4 preguntas y profesora, después de la Ingeniero, programación ingeniero, disculpe. voy a ir revisando el avance, cómo van con ese trabajo de infraestructura hidráulica, que es otra de las ramas muy importantes con la cual ustedes también van a trabajar, ¿no? Por eso es necesario que vayan ya sabiendo estos conceptos de las características hidráulicas. Entonces, si ya de acá parten sabiendo, ya va a ser una gran ventaja. Es una gran ventaja frente a otros profesionales, ¿no? Entonces, eh, es bueno que lo hagan, lo realicen y lo apliquen sobre todo. Ingeniera, disculpe, no sé si podría el trabajo dejárnoslo para mañana, un favor, porque estamos apretados con bastantes trabajos. No sé si nos podría dar tiempo hasta mañana para presentar ese trabajo. Ya, este cuestionario, Ujú. como son 4 preguntas, hasta mañana al mediodía. Entonces, Ya, ingeniero. máximo hasta mañana al mediodía, porque hay que presentar también el otro trabajo hasta el viernes, ¿no? Quedamos el viernes. Sí, viernes hasta las 6 de la tarde, como siempre. Ok, entonces, como es un cuestionario de 4 preguntas y son 4 o 5 integrantes en algunos casos, entonces yo creo que es suficiente hasta mañana al mediodía. Bien, entonces voy a ir programándolo y después voy llamando a los grupos, delegado, a ver si me envía la relación. Sí, se lo envío entonces, ingeniero. Sí, ahora mismo, ahora mismo. Ingeniera, disculpe, ¿podría considerar mi asistencia? Llegué un poco tarde y no pude estar para la asistencia. Ok, anotada. Gracias. Ingeniero, buenas noches. Te habla la alumna Martos. También llegué un poco tarde para la asistencia. Ok, anotada. Ingeniera, disculpe, ya le mandé el drive a su WhatsApp. Ok, ahora lo descargo.
Ingeniera. Sí, a ver, ya se encuentra programado el cuestionario. A ver, delegado, si ha llegado correctamente, confírmeme. Sí, sí ha llegado, ingeniero. Ok, entonces está programado hasta el día de mañana, hasta las 13 horas. Entonces, un integrante de cada grupo, un integrante solamente de cada grupo. No se olviden de colocar a todos. Va a enviar estas 4 preguntas. Bien, Ingeniera, sí, dígame. ¿el trabajo debe llevar carátula o nuestros nombres solo en la parte de arriba? Claro, el cuestionario hay que poner una carátula, ¿no? Una carátula y luego empiezan a desarrollar pregunta por pregunta. Ok. Bien, Ingeniera, entonces, sí, dígame. ingeniera, una consulta. Con respecto al trabajo anterior, mi grupo presentó un problema cuando dio 5 minutos de como tiempo límite, lo cual no pudimos comentarle nada debido a que estaba haciendo la clase. Bueno, al final pasó a retirarse y no pudimos enviar el trabajo anterior. Si sería posible, ingeniera, de poder activar para poder mandarlo. A ver, ¿el trabajo anterior de qué ha sido? Bien, hay que enviarlo a mi correo. A ver, Fue de infraestructura hidráulica, ingeniera. no, de infraestructura hidráulica es el último. Dice que van a De presentar captación de agua. Captación de agua es de subterránea. captaciones, exacto. Pues hay que enviarlo por el correo y si no han subido a tiempo, pues ya saben que los que presentan puntual, y ya habíamos hablado sobre eso también, los que presentan puntual tienen una nota, los que presentan después tienen otra nota, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, ¿no? El que no presenta tiene 0,0, ¿no? Entonces, para no colocar esa nota de 0,0 y por lo menos un 8 o un 9, hay que enviarlo a mi correo mparicoto@unfb.edu.p. Acá estoy colocando en el chat. ¿No? Traten de presentarlo de manera puntual para no tener estos inconvenientes, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar por grupos. El grupo número 1 de Arrasco, Bobadilla, Martos, Quispe. Su tema va a ser de Bocatomas. Bocatoma en el río Chicama. A ver, vamos a ver su estado actual, cómo se encuentran, en qué etapa se encuentra su trabajo. A ver, coméntenme. Ingeniera, sí, ese es nuestro tema. Recién estamos justo, nos estamos reuniendo con el grupo para ver, eh, para tener una buena estructura. Todavía estamos, coordinando, pero ese es, el tema que vamos, a realizar. Estamos buscando, información un poquito más sobre en este caso, ese tema que hemos elegido. Claro, entiendo que si han optado por esa Bocatoma es porque cuentan con datos, ¿es correcto? Sí, sino que hemos estado investigando porque hay algunos documentos que hay un poquito menos datos y justo estamos recopilando más informe Mayor de información, eso. ¿no? Sí. Ajá. Ok, entonces están en búsqueda de información, que es la primera etapa, ¿no? La primera etapa de todo trabajo, búsqueda de información. Sí, Bien, genial. entonces, bueno, recuerden que máximo
estamos hablando hasta el día viernes 10 hasta las 18 horas, ¿no? De presentación, entonces hay que acelerar eso. El grupo número 2 de Álvarez, Sayas, León y Quispe, entonces va a realizar el tema de Bocatomas también en el sector, en el distrito de Motupe, en Lambayeque. Sí, ingeniero. Buenas noches. Bueno, hemos estado también lo que es revisando la información y se ha encontrado información bastante completa, ¿no? Lo que trata de desarenador, lo que son los cálculos y asimismo hemos estado buscando referencias para ver cómo plantearlo en el AutoCAD, ¿no? Porque también se necesita lo que es el plano, ¿no? Dentro de lo que se solicitó. Entonces, he hecho una revisión completa, más todavía no hemos comenzado con la redacción, ¿no? Hemos estado en la etapa previa a lo que es la redacción, que es más que nada buscar la información y poder unificarla en ese sentido, no buscarla para poder comenzar a redactar. Ok, entonces también se encuentra en la etapa de búsqueda de información, ¿no? Sí. Pero si han seleccionado, entiendo, esa infraestructura hidráulica es porque han encontrado, digamos, mayor información. Sí, es bastante completo lo que se ha encontrado. Ok, muy bien. El grupo número 3 de Castro, Neira y Rodríguez va a ser Sí, la ingeniero. infraestructura de riego, de drenaje de Santa Rita. Ah, A es ver, una bocatoma. ya hay que Ah, colocarlo ahí, sí, porque sí. acá dice ahí, ya es una bocatoma, entonces ahí hay que tener en cuenta las ventanas, las compuertas. Bien, hay que llenar la ficha de campo, hay que empezar a Ujú. llenar la ficha de campo. Entonces Sí, también, justo le quería preguntar porque estamos en esa fase. Hoy día estábamos viendo y hay en la ficha de campo el ítem 10 y el ítem 14, los dos son operación, que es para el tipo de operación, ¿no? Mecánico, manual o mixto. ¿Y por qué se repite ahí? ¿Va la misma información? a ver, ¿en qué punto me dice? A ver, voy a abrir el archivo. A ver, vamos a ver. 10 y 14. Ok, ahorita vamos a entrar. $10, ¿no? Operación, tipo de operación mecánico, manual o mixto. Y el 14, manual o mixto. Ah, ok. Primero está hablando de tipo de bocatoma y habla de ventanas de captación, número de ventanas, y se refiere al tipo de operación de esas ventanas, cómo son. ¿Es Ya. mecánico, es manual o es mixto? El punto 14 se refiere a las compuertas de regulación Ah, ya. y su tipo de operación. Y Luego se refiere en al desarenador, luego al canal de limpia, y así en ese orden, ¿no? Hay que ir en ese orden. entonces, estado actual sería de las compuertas, el número 15 sería de las compuertas de regulación y el número 19, de qué vendría a ser? Del canal de limpia, Ah, ya. ¿no? Se refiere al desarenador, canal de limpia, aunque habla de la vida útil de las bocatomas en años. Entonces puede ahí usted especificar, entre paréntesis puede ponerle bocatoma y abajo entre paréntesis canal de limpia, ¿no? Ah, ya. Y si no hemos encontrado información sobre el desarenador, o sea, en ese documento, ¿podemos buscar en otro lado? Claro, claro. Por eso es la primera etapa, es la búsqueda de información. Ya. Sí, esas eran nuestras dudas, ingeniero. Ok, está bien. Entonces ustedes ya están en una segunda etapa, que es ya el vaciado de todos los datos hacia la ficha de campo, ¿no? Entonces ya este grupo está avanzando. Sí. Bien. Entonces es el grupo número 3, 3. ¿no? Sí. Bien. Muy bien. El grupo número 4 de Buleje, Miranda, Orellana y Solano.
nos presenta ¿Me escucha? Bocatoma también, ¿no? Sí, correcto. Sí, nuestra Bocatoma es de el distrito de Santiago de Chuco. Ok, ¿en qué etapa se encuentran? Estamos ahorita analizando lo que es todo de cómo fue planteado de la hidráulica en esta Bocatoma, en cómo se va a dar todo eso, se va a dar la captación del agua y más que nada en eso. Ok, entonces también están en búsqueda de información, ¿no? Pero si han seleccionado entonces el 4, si han seleccionado el Bocatoma es porque cuentan con información, ¿no? Al igual que los demás grupos. Sí, ingeniera. Ingeniera, buenas noches. Soy del integrante del mismo grupo. Sí, ya hemos encontrado la información. Ahorita estamos más que todo en el tema de que cada uno se va a enfocar. Sí tenemos los datos de la información del trabajo que vamos a sacar. Ok, muy bien. Entonces hay que empezar si ya tienen todos los datos, hay que empezar a vaciar todos esos datos a la ficha de campo, ¿no? Que les he mostrado, que les he compartido, a la ficha, al formato 1 de información de Bocatomas, del inventario de infraestructura hidráulica. Bien, el siguiente grupo de Sí, ingeniera. Arias, Cóndor, gracias, Arias, Cóndor, Sí. Juárez y Márquez. Sí, ingeniero, buenas noches. Bueno, en nuestro caso, nuestro grupo hemos escogido el tema de Bocatoma de Paiján porque hemos encontrado un inventario del Valle de Chicama y nos hemos enfocado ahí. Justamente lo que nos dice es que donde obtienen el agua es del río Chicama y justamente por la necesidad de riego en tiempos de estiaje, ¿no? Del agua. Hemos encontrado, ya estamos ya llenando la ficha porque hemos encontrado información desde la cantidad de rejillas, por ejemplo, tiene 2 compuertas, también sus dimensiones. Hemos encontrado también la progresiva. Bueno, la ubicación en qué margen, en este caso se encuentra en el margen derecho de Río Chicama y también hemos visto que es de tipo permanente, así que justo hemos tenido la suerte de encontrarlo tal cual y ya estamos respondiendo el formato número 1 de la información de Bocatoma. Ok, muy bien, perfecto. Entonces ya se encuentran en esta segunda etapa, que es el llenado de la ficha, ¿no? Del formato. Muy bien. Entonces, muy bien con el grupo. Seguimos con el siguiente grupo de Leandro, Camasca, Cárdenas y Culé. Buenas noches, ingeniera Cárdenas. Bueno, nuestro grupo se enfocó principalmente en buscar información, ¿no? Tanto digital como escrita, y encontramos un expediente técnico de una obra en donde encontramos bastante información sobre el trabajo que dejó, ¿no? Sobre los datos, pero aún estamos en búsqueda de información, ya que el expediente técnico, si bien tiene la mayoría de datos que nos piden, no están muy claros y no lo podemos procesar bien. Sí, acá estoy viendo, este es un expediente en mejoramiento del sistema potable, alcantarilla, instalación de plan de tratamiento. Ojo que acá el formato, lo primero que han debería hacer es revisar el formato. Les dije en la clase pasada. Al revisar el formato 1, estamos hablando de obras hidráulicas del tipo de bocatomas. Entonces, primero han debería buscar bocatomas, canales de derivación, estructuras de canal de primer orden, segundo orden, canales laterales o drenes, ¿no? Que es lo que tiene aquí este formato 1. Los demás no están. Sí, lo que pasa es que Me refiero a lo demás porque acá se refiere a todo un sistema de agua potable, se refiere a captación, línea de conducción, reservorio, alcantarillado, hasta plan de tratamiento. Entonces, eso es solamente si les ha pedido uno de estos tipos, pueden trabajar con una bocatoma, un canal exacto. de derivaciones. Entonces, hay que ir por otro lado, ahí estamos viendo otra cosa. Sí, lo que pasa es que eso abarcaba un amplio
abarcaba mucho espacio, ¿no? Pero sí tenía datos, algunos datos que necesitábamos. Sin embargo, estamos aún en la búsqueda de información, ¿no? Claro, ajá, eso es mucha información para ese trabajo y esto no es, ¿no? Porque estamos hablando de más y de eso no se trata el curso, ¿no? No estamos en el curso de petar, no estamos en el curso de abastecimiento, estamos en el curso de subterráneas y estamos viendo el tema de planificación hidráulica en esta tercera unidad que ya vamos a ir terminando la otra semana. Entonces, hay que basarnos en este formato y en el tipo de infraestructura hidráulica que pertenece a este formato. ¿Ok? Listo, ingeniera, muchas gracias. Bien, el grupo número 7 de Carrera, Chávez, Guamán y Vila. Sí, buenas noches, ingeniera. Nuestro grupo mayoritariamente se encuentra en lo que es la búsqueda de información. Hemos encontrado ya un estudio del cual nos vamos a guiar, en el cual estamos enfocándonos más en lo que es lo que son las bocatomas, ¿no? Entonces, hemos encontrado sí adecuada información y también abundante para poder realizar el informe, ¿no? Entonces, en cuestiones de si el documento no satisface todos los... O sea, hay abundante información. Ok, entonces también se encuentran en la etapa 1, que es búsqueda de información. Recuerden los plazos, que es máximo hasta el viernes, ¿no? Entonces hay que buscar la información o ni bien estemos encontrando información, hay que ir, yo les recomiendo, encuentren información, hay que ir vaciando esa información al formato de campo, ¿no? Para ir avanzando. Bien, el grupo número 8 de Bolívar, Coronel, Letona y Soto. Ingeniera, muy buenas tardes. No, muy buenas noches, disculpe. Primero hemos iniciado con nuestro plan de recopilación de información a través de la revisión bibliográfica, en el cual hemos encontrado diferentes fuentes. Una de las que más nos ha llamado la atención y la que hemos focalizado es el diseño hidráulico y estudio de rentabilidad de un proyecto de bocatomas en la región Ayacucho. Entonces, gracias a la información que hemos recopilado, estuvimos ya iniciando lo que es la sustracción de lo que es la información para el rellenado del formulario y también de la ficha técnica de lo que corresponde a las bocatomas. Asimismo, hemos visto también que tiene conceptos muy puntuales como, los métodos de balance hídrico, el coeficiente de escurrimiento, lo cual nos va a ayudar a gestionar nuestra mayor información en lo que corresponde al informe número 3. Ok, muy bien. Entonces se encuentran en búsqueda de información todavía, ¿no? La segunda parte ya, ingeniera. Ya, entonces la segunda parte se encuentran ya en llenado del formato de campo. Muy bien. Entonces sí. este es ya el tercer grupo que ya se encuentra en esta etapa llenado de campo. Llenado de datos, ¿no? Muy bien. El grupo número 9 de Cangalaya, Pardo, Parián y Rosales. Sí, ingeniera, buenas noches. Nosotros ya hemos recolectado la información sobre sobre el inventario. Hemos encontrado información sobre el canal lateral de primer orden y estamos identificando sus principales características, como la longitud, el tipo de material y todo, para ya después pasar a rellenar los datos. Ujú. Ok, entonces también se encuentran se encuentran en la primera etapa de búsqueda de información, ¿no? Entonces van a hacer el inventario hidráulico, comisión de usuarios, algarrobo. ¿Qué tipo de infraestructura hidráulica van a hacer? No lo menciona acá en el título. Son canales laterales. Ok, hay que colocarlo. Aquí estoy viendo el... Sí, ahora lo colocamos. Bien. El grupo número 10 de Coyatupa, de la Cruz, Linares y Ticona.
Sí, ingeniera, buenas noches. Nuestro grupo ha elegido lo que es un diseño hidráulico de la bocatoma en lo que es la mini central hidroeléctrica de Acobamba, Huancavelica. Bueno, en nuestro caso, nuestro grupo ya eligió un diseño hidráulico que nos pareció más factible, que contenía los planos, y ahorita, después de ya recopilar la información, estamos llenando ya en el inventario, ¿no? Los datos que hemos necesitado. Por ejemplo, ya supimos qué tipo de bocatoma era. En este caso era una bocatoma de barraje móvil. Estamos viendo también llenando los demás puntos importantes, ¿no? Los caudales y más que todo en esta parte ya. Ok, muy bien, entonces el cuarto grupo que ya se encuentra con el llenado de información del inventario, ¿no? Muy bien, entonces el grupo 10, ya estoy anotando qué grupos están avanzando. El grupo número 11 de Soto, Mayorga y de la Cruz. A ver, delegados se encuentran. No, ingeniera, disculpe. Mis compañeros tienen un percance médico desde hace 2 semanas, y la compañera Soto Quispe Capriles Stephanie ya se retiró ya, así que solo quedan mis Bien. compañeros. Hay que Así que retirarle de esta lista, por favor. sí, solo quedarían Mayorga Vargas Wilber y de la Cruz López Gloria Cecilia. Tienen un problema médico las dos personas, están y les van a hacer llegar sus trabajos con retraso. Yo les he dicho que de todas maneras tienen que presentarlo. Igual les van a presentar todas las evidencias del descanso médico que tienen, y también para que puedan presentar su trabajo, ingeniero. No están asistiendo por mientras a ninguna de las clases. Ok, bueno, lo importante es que, bueno, tienen justificación y que presenten. Como les dije, yo no puedo poner notas sobre algo que no veo y no tengo evidencia, ¿no? Entonces tienen que presentar el trabajo, porque peor es que tengan un 0,0. Ya saben, ¿no? La metodología del cálculo de prácticas. Entonces hay que ponderar. Es una metodología aritmética prácticamente ponderada. Entonces, si no hay un trabajo, en este caso no hay el cuestionario, ahí entran informes, prácticas calificadas, trabajos, todo se hace una suma ponderada y se divide, ¿no? Entre cuántos han sido. Entonces, si no presentan uno de ellos, hay un 0,0, porque prácticamente no hay evidencia. ¿Dónde está el trabajo? No hay, ¿no? Por más que tengan una justificación, pues hay que presentarlo de todas maneras, ¿no? Y ese 0,0 pues te baja todo el promedio, y el tema es al final, en el sustitutorio, en el aplazados, ya esa nota no se puede reemplazar, ¿no? El sustitutorio y el aplazado solo reemplaza el parcial o al final, y ya no el de prácticas. Entonces después me dicen, no llego a la nota, y ya no es tema mío, yo les estoy avisando con tiempo. Eso depende de cada uno, ¿no? Entonces, para no tener estos inconvenientes, hay que presentarlo de todas maneras. Bien, entonces ya hemos analizado cada grupo. Hay grupos que sí están en esta segunda etapa de vaciado de información. Me alegro que hayan avanzado y ya sepan identificar su infraestructura hidráulica, sus características geométricas, entre otros. Entonces, no se olviden el cuestionario. Hasta mañana máximo esas 4 preguntas, hasta la 1, ¿no? Hasta la 1 de la tarde estamos quedando. Y la próxima semana seguimos con la última clase, que va a ser de planificación, y ya entramos a la siguiente unidad, ¿no? Y también se presentan los trabajos. El trabajo final es el que van a exponer, que ya la próxima semana les voy a decir cuál va a ser el trabajo final del curso.
y les voy dando así de esta manera las pautas. Ese trabajo se va a exponer antes del examen final que está programado desde el 27 al 3 de marzo, ¿no? Es en esa semana. Antes del examen final o el mismo día también pueden exponer, ¿no? Entonces nos gana el tiempo, hay que acelerar. Bien, entonces ya estamos ya programados. Si no hay más consultas, paso a retirarme y les dejo este tiempo para que avancen el cuestionario. Delegado, ¿o habrá alguna consulta? No, ingeniera, está todo claro. Para mañana, antes de las 1, voy a estar presentando el cuestionario. Ok, perfecto. Entonces, si ya está todo claro, entonces les dejo ese tiempo para que terminen el cuestionario y lo envíen en el tiempo adecuado. Bien, que tengan todos muy buenas noches, buen fin de semana, hasta la siguiente clase. Hasta luego, ingeniero. Hasta la próxima semana, ingeniera. Cuídese mucho. Buenas noches, ingeniera. Gracias. Hasta de luego, igual manera. ingeniera. Hasta luego a todos.